Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes para vosotros. ¿Me oís bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, lo primero, disculparme antes, he tenido un problema con la conexión y no he podido estar con vosotros, pero bueno, ahora me reengancho después de la magnífica charla del doctor Carmona, que he podido ver algo de la mitad de la charla. Y bueno, en mi caso, lo que vamos a hacer es intentar que queden claros ciertos conceptos básicos para entender todavía más la necesidad de utilizar la esfericidad periférica. Fijaros que cuando nosotros vemos la estructura corneal, como podéis ver en esa figura, se subdivide en distintas zonas y muchas de esas zonas en lo que se diferencia justamente es en la geometría, en la curvatura, en la forma en la que va cambiando el radio. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Pensar que nosotros cuando definimos la geometría de la córnea, ya sea con un queratómetro, con un topógrafo, utilizamos tres conceptos. O bien la altura o la elevación, que sabéis que es la distancia de un punto de la córnea con respecto a una superficie de referencia, que normalmente nos gusta que sea una esfera. Otra cosa es el radio de curvatura, en milímetros, que nos permite medir dicha curvatura. Y luego está algo que es un poquito más erróneo, que es utilizar la potencia corneal, que ya sabéis que es una aproximación utilizando la ley de Snell en óptica paraxial. Y realmente lo que estamos haciendo es una aproximación que la parte central de la córnea funcionaría, pero la parte periférica no. Pero claro, esa representación que estamos haciendo no está dando idea de cómo es realmente la córnea. La córnea es una sección cónica, tiene la forma de una elipse, concreto prolata por la forma en la que se distribuye el radio de la zona central a la periférica. Simplemente para que os situéis, os olvidéis de las fórmulas, no os agobiéis por las fórmulas, simplemente deciros que cualquier sección cónica se define por un radio apical o un radio central y lo que se denomina excentricidad, que nos va a indicar el radio de cómo se separa ese radio periférico del apical central. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mayor excentricidad, lo que nos está indicando es que hay una mayor separación o una mayor cambio de curvatura del centro a la periferia. Y el signo nos está diciendo si ese cambio es en aplanación o en encurvamiento, dependiendo de la forma. Por lo tanto, simplemente para que os hagáis una idea, ese cuadrado, que es lo que se denomina excentricidad, no es más que una relación, como veis en matemática, entre los radios de la elipse en el eje más largo y en el eje más corto. Por lo tanto, simplemente lo que nos está indicando es esa relación. Por lo tanto, tenemos una elipse, como podéis ver ahí, prolata, cuando tenemos un radio apical, como podéis ver aquí, muchísimo más marcado, y una progresión hacia el aplanamiento mucho más marcada hacia la periferia. Y lo blanco sería lo contrario, que es lo que pasaría en un operado tras cirugía refractiva miópica, láser, o en una ortoqueratología miopía, que lo que va a suceder es que la parte central vamos a tener una curva muy plana y se va a incurvar hacia la periferia. Perfecto. Entonces, simplemente para que tengamos en cuenta ese concepto que es muy importante. Lo que pasa es que, y más con todas las barbaridades que a veces hacemos a la córnea, no solamente nos vamos a encontrar que la córnea es una elipse prolata, sino nos vamos a encontrar muchas secciones cónicas en función de la modificación que se haya hecho, ya sea en la cirugía, sea en trasplante. Por ejemplo, las córneas que se aplican trasplante de córnea suelen tener un perfil hiperbólico, los queratoconos van a tener un perfil parabeloide, porque van a ser córneas mucho más picudas en el centro, bueno, la media periferia, perfecto. Sin embargo, deciros que en todas esas secciones, si os fijáis, lo podéis ver aquí, la porción central, como podéis ver, siempre se asemejaría a una esfera. Por lo tanto, si nosotros ponemos una lente de contacto esférica, en la porción central puede ser que consigamos un alineamiento. El problema de dónde nos va a venir en la periferia, que es donde se va a diferenciar ese radio de curvatura del centro. De ahí, pues los problemas que ha habido clásicamente en adaptar, como ha comentado el doctor Carmona, en adaptar lentes de contacto esféricas convencionales, en córneas no conseguimos un buen apoyo, la lente me cae, toca una parte periférica y en la otra no, ¿vale? Pues evidentemente eso implica que no hay buen ajuste de la periferia. Deciros que a veces, para liar un poquito,
se definen factores, nombres alternativos a la excentricidad, como lo podéis ver ahí, el factor de forma, el shape factor, o sobre todo algo que se utiliza mucho en el mundo oftalmológico, que es la asfericidad. Deciros que la asfericidad no es más que la excentricidad cambiada de signo. Por eso hay una cosa que a veces con el mundo oftalmológico nos conduce a confusión, y es que algo que para nosotros tiene asfericidad, algo que para nosotros tiene excentricidad negativa, para ellos tiene asfericidad positiva. Y eso a veces puede inducir a confusiones terminológicas. Pero bueno, simplemente que lo tengamos en cuenta y ahí tenemos las relaciones entre parámetros. ¿De acuerdo? Bien, lo que sí que quiero que tengamos en cuenta es que siempre que haya una elipse prolata, que va a ser la mayoría parte de córneas, vamos a tener una excentricidad positiva entre 0 y 1 y una asfericidad negativa entre 0 y menos 1. En cambio, cuando ya vayamos a tener una elipse oblata, por ejemplo, porque se ha aplanado mucho el centro por una cirugía, ahí nos vamos a encontrar una excentricidad negativa o una esfericidad positiva. Y si tenemos un queratocono, lo que vamos a tener es un paraboloide o una hipérbola y lo que vamos a tener es una excentricidad muy positiva o una esfericidad muy negativa, como lo queramos ver. Bien, si esto lo pasamos en 3 dimensiones, ya nos daría lo que es la cónica en 3D, que es como realmente se comporta la córnea, porque la córnea tiene una forma tridimensional. Bien, deciros que si os fijáis en los distintos estudios científicos que se han hecho, la excentricidad en el ojo humano normal, pues está en torno, varía mucho de unas poblaciones a otras, pero en torno a 0,30. Esto nos está indicando una variación del centro a la periferia bastante significativa. Nos está indicando que la periferia es mucho más plana que la córnea central. Por lo tanto, nos está diciendo que en periferia no podemos utilizar la misma esfera o el mismo radio de curvatura que en el centro. Es evidente. Bien, ¿cómo podemos medir la excentricidad de la córnea? Bueno, luego hablaremos que ya lo ha comentado el doctor Carmona, un poquito del sistema elipsis. No necesariamente vais a necesitar medir la excentricidad, puesto que viene con una serie de códigos para ayudaros en las adaptaciones en función del fluorograma. Por lo tanto, por eso nos hago bien. Pero si quisiéramos medirlo, ¿cómo se mide? Lo normal es que nos lo proporcionen los sistemas topográficos, tanto los de disco de plácido de toda la vida, ¿vale? Clásicos, tanto de disco de gran tamaño como de disco de pequeño tamaño, cada uno con sus ventajas y sus limitaciones, pero siempre nos van a proporcionar un cálculo de la excentricidad o de la esfericidad, dependiendo de cómo lo queramos interpretar, ¿vale? Y todo ello se basa simplemente en esta proyección de este patrón de anillo. En el caso de las técnicas de proyección, ahora muy de moda con los nuevos topógrafos esclerocorneales, ¿vale? Lo que van a hacer es proyectar sobre la estructura corneal un patrón de franjas y ver cómo ese patrón de franjas se nos va a deformar. En función de la deformación que se vaya a generar, y más si hago interferir los patrones desde un lado y desde el otro, nos van a permitir saber cuál es la elevación. Y de la elevación vamos a poder sacar la curvatura y la excentricidad. Por lo tanto, es otra manera. Tanto sistemas de barrido de hendidura como el sistema Opscan antiguo, con una hendidura luminosa que se proyecta en distintas posiciones, así como los sistemas ya bastante novedosos de cámara Seinfeld que tenemos en la actualidad. Fijaros, si cogemos un ojo normal y este ojo que David, estáis qué viendo, pena, sí, qué pena molestarte. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Me están diciendo varias sí, personas sí, que si sí, podrías no, subirle un poco el tono de voz. sí, No sí, queremos sí, tampoco despertar a tus hijos. no, no te preocupes, no hay problema. Fijaros en este caso, esta córnea que estáis viendo ahí justamente es mía, es mi córnea, ¿vale? Entonces, como podéis ver, tenemos en la porción bastante central una curvatura más o menos homogénea, como podéis ver, pero fijaros que cuando nos vamos a partir de, lo tenemos aquí, 1, 2, 3, 4 milímetros a cada lado, a los 8 milímetros, en periferia, 7, 8 milímetros, fijaros cómo hay un aplanamiento muy significativo. Y yo que sepa, tengo una córnea normal. No me he operado, no me he hecho operatología, no tengo nada extraño. Y podéis ver ahí cómo se produce ese aplanamiento hacia la periferia. Si pasáis un mapa tangencial que nos va a dar las elevaciones locales
mucho más marcadas, podéis ver que ese cambio hacia la periferia es muy marcado. Por eso me llama la atención y siempre es una cosa que nunca he entendido por qué recurrir a diseños esféricos en córneas que no son esféricas. Este concepto era un concepto que, en mi opinión, tenía, bueno, ya en Europa lo llevamos hace tiempo, pero que es algo que debería de haberse explotado muchísimo más. Entonces, fijaros que hay una zona central, como veis ahí, como bien señalo, bastante esférica, pero en la zona periférica hay un aplanamiento además bastante marcado. Entonces, eso nos indica lo que os estamos comentando. Ahora, si ya nos vamos a córneas operadas, ya la cosa todavía es peor. Como podemos ver en este tratamiento miópico que os señalo aquí arriba, podéis ver cómo la periferia es excesivamente curva y cómo se produce ese lago y esa caída hacia la zona central con un curvamiento posterior. En este caso, por ejemplo, necesitaríamos una excentricidad periférica, pero en sentido contrario. Porque aquí la córnea no se aplana hacia la periferia, al revés, se nos está incurvando. En el caso del tratamiento hipernecrótico, nos pasa justamente lo contrario. Estamos induciendo, como podéis ver ahí, un incurvamiento muy marcado a nivel central y un aplanamiento en la periferia, pero un aplanamiento muchísimo más significativo todavía que en un ojo normal. Por lo tanto, vamos a necesitar una excentricidad periférica mucho mayor para estabilizar la lente. Si no, la lente se moverá demasiado o se quedará excesivamente cerrada, producirá tinciones, molestias y daños sobre la superficie ocular. Fijaros en este paciente, que os enseño, es un paciente de queratocono, sin más, con su astigmatismo elevado, el KPI, como podéis ver ahí, el índice topográfico nos indica que hay un 100% de queratoconos. Si nos vamos al mapa tanto de curvatura tangencial como de elevación, en este caso, por ejemplo, además de existir una zona de incurvamiento local, estamos viendo que hay un aplanamiento o un cambio de incluso de asfericidad que no es igual en la porción superior que en la porción inferior de la córnea. Por lo tanto, en este caso todavía es mucho más complejo, ¿vale? Porque estamos teniendo una esfericidad, incluso unos cambios de esfericidad periférico a nivel sectorial. En este caso, además, fijaros, este aparato además nos permite, esta es la excentricidad, como podéis ver, media, nos sale negativa porque es un queratocono, pero fijaros que si nos vamos por meridianos y vamos aumentando de 10 a 15 grados, a 20 grados de apertura, fijaros cómo la excentricidad cambia un montón. Evidentemente, porque lo que nos está pasando es que en la periferia los cambios de curvatura que se están produciendo en esta córnea patológica y alterada pues son muchísimo más marcados. Por eso, cuando os ven también alguna vez el parámetro de excentricidad, muy importante el diámetro de medida, porque si es un diámetro muy central, como podéis ver en los 10 grados centrales, lo normal es que nos salgan excentricidades tirando a más negativas, ¿vale? Mientras que si nos vamos a excentricidades a periferias, nos van a dar excentricidades tirando más a positivas. Por lo tanto, necesitaremos considerar la excentricidad de la superficie total o si queremos utilizar excentricidad periférica, pues tendríamos que valorar ese tipo de excentricidad sectorial. Bien, más cosas que os quería comentar. Bueno, esto me he adelantado. ¿Por qué las lentes elipsis? Fijaros, aquí os he puesto una simulación. Esto es un ojo normal. Teóricamente, aunque el espesor corneal central es un poquito delgado, ¿vale? Fijaros, si yo le pongo una esfera totalmente, pero con un diámetro, como estáis viendo, un radio bastante pequeño, fijaros qué es lo que nos pasaría en esta córnea, que es un ojo normal. Estáis viendo cómo se quedaría clavada la periferia. Evidentemente, tiene un cambio de curvatura en la periferia que no es adecuado, es excesivo. Por lo tanto, se intentaría. ¿Qué necesitaríamos en la periferia? Meter una asfericidad o una excentricidad para que esa progresión fuera muchísimo más suave. Pero fijaros, digo, pues bueno, si eso se soluciona, ponen una lente más plana. Perfecto, vamos a hacerlo. Si pusiéramos una lente más plana, lo que nos sucedería es un levantamiento de borde periférico muy grande. Con el parpadeo la lente se desestabilizaría y nos caería. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que si colocamos superficies esféricas sobre
estas superficies corneales, que no van a ser completamente esféricas más que la porción central, no vamos a conseguir una buena adaptación, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo evitar esos toques periféricos inadecuados o esas periferias excesivamente abiertas? Usando superficies esféricas, de las que ya he dicho que el radio de curvatura varía, ¿vale? Existen muchos diseños, ¿vale? Pero a mí lo que me gusta en este caso del diseño elipsis es que la zona óptica es esférica, es decir, vamos a respetar esa zona central que sí que se ajusta más o menos a una esfera y vamos a colocar justamente para que se agarre bien la lente, para que tenga mejor contacto, una periferia esférica. Fijaros en este paciente, si yo le coloco esa esfera que hemos dicho muy cerrada, pues ¿qué nos pasaría? Que nos quedaría una lente completamente cerrada, algo muy típico que pasa cuando adaptamos gas permeables. Si yo fuera aplanando el radio, tú dices, pues voy aplanando el radio y voy a poner esfera más plana. ¿Qué pasa? Pues entonces nos queda un levantamiento de borde, como podéis ver ahí. ¿Entendéis? Por lo tanto, el problema está ahí. A veces nos conformamos con que hay un pequeño, un descentramiento muy ligero de la lente, con que no tenga el levantamiento de borde no nos guste demasiado, pero no nos tenemos que conformar. La adaptación, y más cuando es un producto premium, hay que hacerla adecuadamente. Y ya en el caso de queratoconos, pues fijaros, si hacemos los perfiles, son muchísimo todavía más irregulares. Ahí poner una esfera es que no se ajusta por ninguno de los lados. No la conseguiría, ¿vale? Por eso los diseños tipo elipsis vamos a conseguir una adaptación mucho más paralela a la córnea. Puede considerarse como una primera opción en cualquier caso, pero claro, en aquellos casos en los que hay intolerancia con lentes esféricas o que con lentes esféricas siempre tenemos toque en el centro y no conseguimos una buena adaptación, pues son los casos ideales. Además de córneas, evidentemente, con un perfil más irregular. Fijaros, en este caso lo que yo quería mostrar es utilizar, en este caso, ¿qué sucedería si utilizáramos una lente esférica sin controlar la periferia con la esfericidad? Lo que nos va a producir es ese levantamiento de borde, que normalmente con el parpadeo lo que hará es arrastrar excesivamente la lente hacia arriba. En el caso de que esa periferia cojamos un radio un poquito más cerrado, se nos va a quedar mucho más clavada la lente. Por lo tanto, nosotros iremos a esos fluorogramas continuos, que es lo que nos va a gustar, que nos van a permitir que la lente no esté produciendo toques o esté apoyando donde no toca o esté produciendo irregularidades muy marcadas, ¿vale? Por lo tanto, siempre vamos a conseguir mejor apoyo periférico, lógicamente más confort, y el paralelismo lente-córnea va a ser muy bueno y nos va a permitir adaptarnos a cualquier tipo de córnea, ¿vale? Este es el diseño que yo creo que Rafa Clérigo os va a hablar, como la conoce muy bien, nos va a hablar del diseño mucho mejor que yo, ¿vale? Exactamente de las dos zonas esféricas que tiene y cómo es la zona óptica. ¿De acuerdo? La cuestión es eso, que la lente lo que va a intentar es que haya un mínimo apoyo apical, que no se produzcan esas presiones y se nos queden las lentes muy planas, tampoco haya un clearance paracentral excesivo. ¿Por qué? Porque la lente sea también excesivamente plana, que haya un mínimo apoyo media periferia, es decir, que no haya un cierre de la lente y levantamiento de borde moderado y que podamos utilizar diámetros convencionales. ¿De acuerdo? Y además nos va a permitir, dar una mayor versatilidad para la adaptación en córneas con distintos patrones de queratocono y con distintos requerimientos a nivel de asfericidad periférica o excentricidad periférica, como pueda ser un paciente como este, por ejemplo, un queratocono un grado extremo con anillos, como podéis ver, con 355 micras de espesor, en el que, como podéis ver, es una córnea excesivamente prolata y con un aplanamiento hacia la periferia muy marcado. Por lo tanto, en este caso, el uso de una periferia asférica es crucial. O si no, en este trasplante de córnea, en el que podéis ver que existe incluso un cierto escalón desde la zona central que es bastante curva, un aplanamiento periférico excesivo. ¿Vale? Pues en este caso necesitaríamos asfericidades periféricas muy marcadas. Por lo tanto, yo lo único que os quería decir es que
y espero que os haya quedado un mensaje, que la complejidad de la geometría corneal requiere el uso de perfiles asféricos en la lente de contacto para conseguir una adaptación realmente optimizada. Las lentes de contacto con diseños esféricos permiten un mayor paralelismo lente-córnea, un mayor confort y nos dan la posibilidad de solucionar algo que a mí me pone muy nervioso, que es que se hable de intolerancia a las lentes de contacto, que muchas veces no lo son en sí, simplemente son malas adaptaciones, ¿vale? Y personalizar la adaptación al máximo. El diseño Ellipsis, como hemos dicho, combina óptica esférica y bandas periféricas esféricas y desde luego es una opción muy útil y muy efectiva para que utilicéis vuestras adaptaciones en la práctica clínica. Y en principio esto es lo que os quería comentar. Luego ya en la mesa de debate, pues lo que necesitéis estoy a vuestra disposición. Pasamos al siguiente. Perfecto, David, muchas gracias por esta magnífica presentación, gracias por tu claridad y por tus imágenes, fueron de verdad